Marcos, buenos días, qué gusto escucharte, como siempre. Oye, comentábamos hace rato, Moisés y yo hablábamos un poco de la expropiación de las vías de Ferrosur y antes de ir a la pausa decíamos, y oye, yo creo que viene otra expropiación, que es la de la Corte. Sí, parece que sí, porque pues vuelven con esta propuesta de que los ministros sean electos en las urnas, ¿no? Que hay que recordar que ya la idea había sido planteada en el plan A electoral para los magistrados del Tribunal Electoral, ¿no? Y luego para los consejeros del INE, ¿no? También para los consejeros del INE, pero digamos a nivel de jueces, pues lo habían planteado para el Tribunal Electoral. Y bueno, en aquel momento ya se esgrimieron mucho los argumentos de por qué eso es un despropósito, ¿no? Oye, Marcos, a ver, el poner en una boleta el juez de tu localidad, el que va a resolver la problemática, que ese juez busque un partido para que lo postule, busque apoyos para hacer campaña a los magistrados, con la lógica de con el antecedente de una telebancada de un lado, y por otro, el crimen organizado metiéndole la mano a las elecciones. Discúlpame que te meta estos dos elementos de saque. ¿Cuál es tu opinión? No, bueno, yo ya adelantaba, me parece todo un despropósito. Es decir, someter a voto popular un perfil que debe ser eminentemente técnico, que no alguien popular, ¿no? Es un error. El hecho de que un juez tuviera que competir en una campaña electoral, buscar estos apoyos que eventualmente, como bien señalas, pudieran incluir apoyos ilegítimos del crimen organizado, o incluso de no ser así, el solo hecho de tener que buscar el apoyo de las mayorías, ya haría que él se decantara a favor de las mayorías ya en el ejercicio de su encargo. Y eso va exactamente en contra de la naturaleza de un tribunal, que por naturaleza tiene que ser imparcial. Es decir, si los jueces están indefectiblemente del lado de las mayorías, ¿dónde queda su función de proteger a las minorías? Si alguna función importante tienen los jueces y sobre todo los ministros de la Corte, pues es justamente proteger a los desvalidos o a las minorías o a las personas que pueden ver conculcados sus derechos humanos por parte del propio Estado o de las mayorías en su conjunto, ¿no? Entonces, por supuesto que los jueces no pueden ser electos popularmente, so pena de ver mermada o acabada incluso su independencia judicial. Y eso pues es en contra de un régimen democrático. Por eso me parece un total despropósito. Y sobre todo si además la propuesta la quieren sacar adelante a partir de una consulta popular, lo cual está prohibido expresamente por la Constitución. No se puede someter a consulta popular un asunto vinculado con derechos humanos. Hay que recordar que la independencia judicial o contar con un tribunal imparcial son parte de nuestros derechos humanos también, ¿no? Oye, pero es una película que ya vimos. A ver, ¿qué puede ocurrir? Y no queramos dar algunas ideas a Luis Estrada, el productor. ¿Qué puede ocurrir? A ver, intentar hacer la consulta popular. La consulta popular, como bien señalas, en este caso, pues no procedería. Y luego vendrá la rabieta madrugadora en el sentido de, ahí está, miren, no quieren. Esto en el fondo, esto trae mucho más de fondo, pues, que es el 24 y lo que se estaría jugando el 24, es decir, no solamente un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen también. Y cosas como las que hablábamos ahorita de la expropiación de Ferrosur, creo, salvo la opinión de ustedes, Moisés, Marcos, van en esa dirección, en ese sentido. Sí, efectivamente es una situación muy, muy peligrosa la que estamos viendo, porque yo siento al presidente en particular, al gobierno en general, pues radicalizándose hacia el último tramo, ¿no?, de la gestión, quizá en la desesperación de querer sacar adelante sus proyectos, no nada más legislativos, sino sus obras, como estamos viendo, como bien señalas con lo de Ferrosur. Me parece que se está radicalizando
y eso no es bueno para el país, ¿no? Yo creo que nos estamos corriendo cada vez más, cada vez más riesgos, y cada vez el tufo autoritario, pues como que impregna más el ambiente en el país, ¿no? A mí me parece que el tema sí tiene que ver, como lo señalas, con que se está acabando el tiempo y también el dinero, valga la expresión, ¿no? Y estamos entrando a la recta final con una sucesión presidencial adelantada, con una inestabilidad dentro del propio partido en la definición de su corcholata ganadora, pero sobre todo en una absoluta falta de armonía, de estabilidad. Lo que ha estado pasando con la ministra Piña, lo que ha estado pasando con la Suprema Corte, me parece que está generando, Marcos, este marco autoritario, y este tipo de propuestas lo que viene a hacer es pues engordar un poco el caldo, ¿no? Sí, desde luego. Y bueno, pregunta Jesús, ¿qué puede pasar? Pues justamente, Moisés, yo creo que el presidente está tratando de poner a la Corte entre la espada y la pared. Correcto. Porque pues va a detonar este proceso de recabar firmas para hacer la consulta y demás, y como podemos recordar, al final del día, quien evalúa la pertinencia de la pregunta que se formula en una consulta popular es justamente la Corte. Entonces, van a hacer todo el proceso de recabar firmas y hacer toda esta propaganda que un poco se adelanta también a la propia campaña, es decir, vamos a tener al presidente otra vez en el proceso metido con otro tema, ¿no? Y luego para que al final, pues la pregunta sea planteada a la Corte para que evalúe su constitucionalidad, y la Corte va a tener que decir que la pregunta es incorrecta. ¿Por qué? Pues porque lleva de por medio una regresividad en materia de derechos humanos. Entonces la va a tener que declarar inválida, y ahí es donde el presidente va a decir lo que dice Jesús: miren, la Corte se está defendiendo a sí misma, se está protegiendo, y protegen sus prebendas, sus privilegios, etcétera, y va a ser pues un encontronazo tremendo entre poderes, ¿no? Marcos, ¿hay algún otro país en el mundo donde los máximos jueces de esas naciones sean electos por voto popular o se aproxime a una elección más o menos de ese tipo? Hay uno solo, Jesús, que es Bolivia. Bolivia, Evo Morales, en su momento, en 2011, hizo una reforma, una nueva constitución, de hecho, y planteó esto, y lo tienen vigente, y todos sus tribunales, incluido el equivalente a nuestra Suprema Corte, son electos en las urnas. Pero ¿qué pasó allá? Pues la experiencia es pésima. Ya ahorita todos los jueces están cooptados por el gobierno, o estuvieron cooptados por él, por Evo Morales, durante toda su gestión, durante su reelección y demás. Hay que recordar que... A ver. Sí, bueno, y ya no estaba permitido en la Constitución, los jueces se lo permitieron. ¿Sí? Sí, bueno. Sí, te escuchamos, Marcos, te escuchamos. Te perdimos en un momento, pero ya te escuchamos de nuevo. Sí. Hablabas de Bolivia. Que entonces, sí, en Bolivia resulta que al final, en 2016, ya los tenía tan cooptados a los magistrados que le permitieron una segunda reelección, o sea, un tercer periodo, cuando lo prohibía ya la Constitución. Esto porque ya eran gente que obedecía a sus órdenes, ¿no? Entonces, esa experiencia justamente lo que nos demuestra es que es totalmente inconveniente llevar a las urnas los nombramientos de jueces y magistrados. Marcos, se acerca el corte, nada más yo quisiera, Jesús, dejar así como que para regresando al corte, la corte, a propósito de cortes, ¿verdad?, le tumba un asunto al presidente, de alguna manera tumba el decretazo y el presidente le revira con otro al día siguiente. Digo, de entrada es un tema de estar estirando la liga, ¿no? Sí. Sí,
Desde luego es un asunto muy delicado, porque me parece que el presidente está muy cerca de incurrir en lo que la ley llama repetición del acto invalidado. Si quieres, ahorita que regresemos del corte, ¿no es así, mi Jesús? Sí, así estamos exactamente en la media. Nos aguantas un par de minutitos, Marcos, por favor, Moisés, y vamos a la pausa y ya regresamos para cerrar. Gracias por continuar con nosotros en Contexto. Le recordamos las diferentes vías sociodigitales donde nos puedes sintonizar en Contexto.son en Facebook, en Contexto Son en YouTube y en Contexto Son también en Twitter, las cuentas personales de @GómezReina y de @JMorenoDurazo. Estamos conversando con Marcos Pérez Esquer, Moisés. Así es, Marcos, te dejamos ahí un poco el pial ahí puesto para que te arranques. Sí, bueno, platicábamos de este nuevo decretazo de antier, ¿no? Donde el presidente de nueva cuenta declara de seguridad nacional ciertas obras prioritarias, entre ellas el Tren Maya y el proyecto transoceánico, entre otros un par de aeropuertos por ahí y demás. El problema está en que, como recordarán, antier la Corte declaró inválido el decreto anterior que hacía lo mismo respecto también del Tren Maya y de otros proyectos, Dos Bocas y el aeropuerto Felipe Ángeles. Bueno, entonces, al declararlo la Corte como inconstitucional e invalidar ese primer decreto, cuando el presidente interpone otro o publica otro donde incluye al menos una obra que es la misma, que es el Tren Maya, está incurriendo, desde mi punto de vista, en repetición del acto invalidado. Esto es muy, muy trascendente porque es una forma de desacato judicial, de incumplimiento de una resolución judicial, y eso es un delito. Pero no solo eso, sino que, de acuerdo con la Constitución, el artículo 105 en su último párrafo señala cuál es la consecuencia de incumplir una sentencia de una controversia constitucional como la que se resolvió antier, y dice, remítase a las consecuencias para el incumplimiento de sentencias de amparo. Y cuando te vas al artículo 107 de la Constitución y ves cuáles son esas consecuencias, son incluso la destitución del encargo. Entonces el presidente se está colocando en una situación delicada. Yo no sé si en este mismo ánimo, Jesús, Moisés, de poner, digamos, tensión en el ambiente con la Corte, porque será la Corte la que tendrá que destituirlo, o procesarlo penalmente. Sí, a mí me parece que el tema es delicado. El tema es delicado y sobre todo, ya lo decía inclusive Diego Valadez en un tuit que publicó el día de ayer, en donde sí me parece que se equivocaron al denominar decreto a un acuerdo, en primer lugar, y sobre todo, pues hay una inconstitucionalidad conforme a los artículos 29 y 92 de la Constitución. Creo yo que hay una suerte de desconocimiento jurídico de la oficina de la presidencia, no solo en este caso, sino en todos los demás, Marcos. Sí, bueno, frecuentemente vemos cómo meten la pata, ¿no? Cómo confunden conceptos, no leen la legislación, a veces no leen ni la Constitución antes de hacer propuestas, ¿no? Como en el caso de plantear una consulta popular para esto que hablábamos de elegir a los ministros, pues la Constitución no lo permite. Bastaba leer el artículo 35 para saber que no se puede proponer eso. Entonces, frecuentemente vemos que meten la pata y yo ya no sé si es que no tienen asesores o es que no les hacen caso, ¿no? O las dos cosas. Pero sí es muy frecuente ver que cometen errores. En este caso, efectivamente, le llaman decreto a algo que es más bien un acuerdo, y eso tiene sus implicaciones jurídicas, no es nada más un cambio de nomenclatura, es un cambio de naturaleza jurídica del documento, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué sucede, pero yo estoy cierto de que otra vez se están metiendo la pata, probablemente con desconocimiento están metiendo en problemas al presidente, si no es que
a propósito están queriendo meter presión y tensión en el ambiente político, ¿no? Oye, Marcos, nos queda un minutito. No quisiera dejar la oportunidad de recoger tu opinión. Por si hiciera falta humo en este país, esta semana sale a la luz una conversación entre la ministra Piña y el senador de Morena, Armenta. ¿Qué opinión te merece esa conversación y cuál crees que vaya a ser el derrotero? Porque obviamente pues está dando bastante material para que sigan atizando a la Corte desde el régimen, desde el poder. Bueno, me parece que la ministra ahí cometió un error, utilizó una vía incorrecta para plantearle una queja, una queja legítima, ¿no? Pero me parece que no fue la forma correcta, como ella misma lo reconoció, pero vaya que el senador pues está queriendo aprovechar eso para llevar agua a su molino, él aspira a la candidatura al gobierno de Puebla y cree que eso le puede ayudar. Me parece que en redes sociales le fue bastante mal, no le resultó como él esperaba, pero él quería aprovechar pues la recta, como decimos en Sonora, para batearla de cara a quedar bien con el presidente de la República, pues que claramente ha dado la instrucción de que hay que pegarle a la ministra presidenta, ¿no? Sí. Y todo el mundo, pues en la 4T, busca cualquier pretexto para pegarle a la ministra, en este ánimo, pues, de confrontarse con el Poder Judicial, y el senador Armenta, pues, queriendo quedar bien con su jefe, ¿no? Y tratando de hacer puntos para su candidatura en Puebla. Muy bien. Permíteme hacerte un comentario muy breve, Jesús. Adelante. A mí me parece que la ministra se equivocó en mandar ese mensaje. O sea, se equivocó en mantener esa interlocución, porque después ella acredita que sí fue ella la de la conversación. Me parece que era innecesario. A propósito, y como diría un clásico, siento que un poco abolló la investidura, ¿no? Uh-huh. Muy bien. Pues si les parece cerramos por ahora. Marcos, muchísimas gracias como siempre por la oportunidad de que nos das de ponerle luz a estos temas tan especializados, a los temas de la Corte. ¿Dónde te podemos seguir? ¿Dónde te podemos leer? Estamos en Twitter, @PérezEsquer, en el semanario Contraseña también de San Luis Río Colorado y en el portal de Sergio Valle, sergiovalle.mx. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gusto saludarlos.